Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Aquí en Asturias hace un calor insoportable. En toda España, en general, estamos aquí como si estuviésemos en un hervidero, pero hay que aguantar el tirón. Así que vamos a pasar a pantalla, que tengo muchas cosas que comentar. Bueno, antes de nada, comentar que seguimos con la oferta de verano en el ecosistema VIP, ¿vale? Aquí lo veis reflejado. En el momento que no lo veáis aquí detallado en el propio formulario, es porque ya la promoción ya no estaría activa. Por el momento sí está activa, es oferta de verano, con lo cual al menos hasta que finalice el verano, que es el 21 de septiembre, va a estar activo. Por otro lado, recordad que operamos en el exchange de BingX. Escoger un exchange puede parecer una tontería, hay personas que les vale cualquier exchange, pues tengo que decir que no todos los exchanges son iguales. Unos tienen cuenta demo, otros no la tienen, otros tienen las comisiones altas, otras tienen unas comisiones asumibles, otros tienen unas comisiones bajas, que es nuestro caso, y bueno, muchos más pros y contras que hay que siempre ir calibrando. La importancia de las comisiones, pues si hacemos trading un día no lo vamos a notar, pero cuando llevamos un año haciendo trading en el mismo exchange, que es el caso de BingX, pues al final son ganancias, son más ganancias. Cuando oigáis hablar de bajas comisiones, no pensar en un descuento, pensar en un aumento de vuestro profit, porque a la larga se traduce en más ganancias. Bien, hoy nos vamos a acabar con TradingView. Vamos a ver dos indicadores que yo sé que a muchos os van a encantar. Vamos directos a indicadores y vamos con el primer indicador. Fijaros cómo tenemos aquí Super Trend, pero cuidado que este no es el Super Trend de toda la vida. Fijaros que tiene el símbolo de más al final, es el Super Trend Plus, ¿de acuerdo? Del creador Electrifil. Le vamos a dar un clic, genial. Vamos con el siguiente indicador, que es este que tenemos aquí, índice del canal de materias primas, pero cuidado, no lo escribir así porque no os va a salir, no os compliquéis la vida. Vosotros escribís CCI porque es un CCI, no tiene más, y ya nos va a aparecer índice del canal de materias primas. Le damos un clic, estupendo. Antes de nada vamos a pasar a configurar todo y luego os explico qué es lo que tenemos aquí en pantalla, porque este indicador de Super Trend Plus puede ser muy parecido al Super Trend original o también muy parecido o similar al Super Trended que hemos visto en los dos vídeos pasados, pero es que no tiene absolutamente nada que ver, aunque visualmente sí, pero fijaros que aquí tenemos un color extra que es el amarillo y ahí es donde está la clave de este indicador, así que quedaros hasta el final del vídeo para que no os perdáis ningún detalle. Bien, el Super Trend Plus lo vamos a dejar por defecto y vamos a pasar a configurar el CCI, eso sí, vamos a la configuración, simplemente en el CCI le vamos a dar otro color, vamos a ponerle un tono amarillo y después la banda superior, importante con la configuración, prestar mucha atención, vamos a darle el valor de 70 y el color lo vamos a poner en rojo. La banda central o el middle band la vamos a quitar y la banda inferior le vamos a dar un color verde y en el valor le vamos a dar menos 70 para que vaya la balanza equilibrada. Ahí lo tenemos, le damos a aceptar y ahora sí que lo tendríamos todo configurado. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí, porque en realidad es una estrategia bastante simple, pero se tiene que entender. En primer lugar, el Super Trend Plus es un indicador que nos va a guiar la tendencia mostrándonos posibles entradas de compra o de venta dependiendo del color. Como os comentaba antes, tenemos un color extra que es el color amarillo, que es el que nos va a detectar posibles soportes o posibles resistencias, ¿vale? Tranquilos que ahora lo vamos a pasar a ver al detalle antes de explicar la estrategia. Bien, por otro lado tenemos aquí el CCI, que es un indicador de tipo oscilador, como podéis ver, y que nos mide la fuerza del movimiento. Quedaros con eso, no necesitáis saber nada más. Ahora bien, algo que mucha gente siempre quiere saber antes de probar un indicador o conocer un indicador es si el indicador tiene repintado, por ejemplo. Pues vamos a ver si tiene repintado el indicador de Super Trend Plus. Bueno, el CCI está claro que no tiene repintado porque no es un indicador de la comunidad, sino es un indicador que podéis encontrar en cualquier exchange, no es exclusivo de TradingView, pero el Super Trend Plus sí es un indicador de la comunidad de TradingView, así que vamos a ver si tiene repintado. Vamos a ponernos justamente aquí para ver en qué momento nos aparece la línea amarilla, que es la que vamos a tener en cuenta, y a ver si cambia de posición ella sola o hace cosas raras. Vamos a verlo. Reproducción por barras, nos vamos a poner justamente un par de velitas antes y vamos a darle
a reproducir, vamos a darle algún toque, a ver, vale, ahí veis que ha aparecido, ¿vale? Ha aparecido aquí, lo podéis ver, el color amarillo. Vamos a seguir dándole a ver qué es lo que pasa. Bueno, veis que se mantiene el color amarillo todo este tramo sin ningún tipo de repintado. Podemos probar, si queréis, otro tramo donde esté la línea amarilla. Aquí, por ejemplo, vamos a llevar la reproducción por barras un par de velas antes como antes y vamos a darle, simplemente es para que veáis, ahí ha aparecido, lo veis, en la parte inferior, y si le damos, veis que sigue la línea amarilla sin ningún tipo de repintado, ¿de acuerdo? Genial. Vamos a quitar el modo de reproducción por barras y ahora sí que vamos a ver qué es lo que tenemos aquí entre manos. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Genial, vamos con un ejemplo para entrar en long. ¿Cuáles son las condiciones para entrar en long? Bueno, en primer lugar tenemos que estar con el área en el supertrend en color verde. Eso creo que ya es algo que ya sabéis porque no es nada nuevo. En todos los indicadores de este estilo son todos iguales. Color rojo bajista o movimiento bajista y color verde alcista. Pero aquí vamos a tener en cuenta muchas más cosas. En este caso, como os comentaba, vamos a tener en cuenta la línea amarilla, la cual tiene que ser ligeramente perforada con una mecha y ser rechazada, como estamos viendo en este ejemplo. Ese rechazo lo que nos indicará es que se trata de un soporte consolidado o tratando de consolidarse. En este caso ya veis que es un soporte que viene de atrás y a su vez tenemos que tener el CCI en sobreventa. Sobreventa nos hemos marcado unos niveles de 70 y menos 70. Si nos vamos a la parte inferior vemos que estamos, bueno, ahí tocando. La podemos dar por válida, aunque lo normal o para mayor confirmación al menos tocar como aquí. Veis que aquí sí está tocando o aquí ha perforado, ¿vale? Este es un rompimiento claro del canal que nos hemos marcado de 70 menos 70 del CCI, ¿vale? Como estos casos o como estos casos, pero este caso podría ser válido también, ¿vale? Ya que está prácticamente, a ver, creo que no lo estabais viendo, ahí lo estáis viendo bien, ¿vale? Fijaros aquí en la parte inferior, justo cuando hay el mechazo, está tocando ese nivel, así que la podemos dar por válida. Bien, ya tenemos otra confirmación más, pero eso no queda ahí. Necesitamos un patrón de reversión. En este caso me refiero a un patrón de vela. ¿De qué velas hablábamos el otro día? Si recordáis, hablamos de una vela muy conocida que era la vela doji, que es esa vela que prácticamente no tiene cuerpo y tiene mecha por ambos lados. Ese es un patrón de reversión. También tenemos el martillo o el martillo invertido. En este caso tenemos el patrón de martillo. Ya es una muy buena confirmación y como veis aquí ya solo nos queda guiarnos de la acción del precio. Y aquí la acción del precio lo que nos dice es que la siguiente vela, aparte de ser verde y alcista, tenemos también el indicador CCI saliendo de este nivel mínimo, volviendo a dirigirse a la parte central del canal o a darse la vuelta. Genial. ¿Nosotros dónde haríamos nuestra entrada aquí? Pues esperaríamos, después del patrón de reversión, la siguiente vela, al menos esperar a que la siguiente vela sea contraria. En este caso necesitamos una vela alcista. Si estuviésemos alcistas, buscaríamos una vela bajista. En este caso necesitamos esta vela alcista. Genial, pues cuando nos aparezca esta vela alcista a vela cerrada ya haríamos nuestra entrada
entrada, que sería aquí. A ver, el mismo segundo de la vela que cierra aquí y la apertura de la próxima es lo mismo, es justamente este punto. Podemos tomarlo como cierre de esta vela o apertura de la siguiente, que el otro día alguien me dejaba en los comentarios que lo estaba haciendo mal, que estaba entrando en el cierre de la vela y no en la apertura de la otra. Es el mismo segundo, es el mismo segundo, lo digo por si me está escuchando. Igual da, lo voy a poner cerca para que lo veáis. Voy a quitar esto, de hecho, para que no quede ninguna duda, ¿vale? Porque esto es importante. Igual da entrar en el cierre de esta vela que en el comienzo de la siguiente. Es el mismo segundo, ¿vale? En el cierre de esta vela y el comienzo de la siguiente es el mismo momento. Es el mismo momento. La vela termina, la cuenta atrás, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Termina la vela y empieza la siguiente a contar. En este caso son 5 minutos, pues de 5 minutos, 4,59, 4,58, ¿vale? Para que no quede ninguna duda, es el mismo punto de entrada, que es, de hecho, es que os lo voy a marcar hasta con una línea para que no haya ninguna duda. Ahí mismo, ¿vale? Lo veis, la línea de puntos, este es el punto de entrada. Igual da aquí que aquí. Si es verdad que entrar un segundo más tarde o un segundo primero puede cambiar mucho la situación porque no sabemos la siguiente vela cómo se va a presentar, pero estamos en 5 minutos. Eso es uno de los inconvenientes que tiene hacer scalping o operar con velas a una temporalidad tan baja, porque este problema, por ejemplo, si operamos con velas de 4 horas no lo tendríamos, no da tiempo a desarrollarse una vela a no ser que haya algún tipo de manipulación o algo, pero imposible. Vale, ahora lo tenemos más claro, ¿no? Vale, pues cogemos a posición larga y ahora sí. Bien, para nuestro stop loss, ya sabéis, vamos a coger nuestro mínimo anterior, no vamos a tener en cuenta este mechazo, sino que vamos a tener en cuenta esta zonita de aquí de soporte. Nos apartamos un poco, ya sabéis, y como siempre os digo, no sabemos el futuro, pero sí el pasado, y en el pasado tenemos esta zonita de aquí, con lo cual nos sirve muy bien para cerrar nuestra operación. Ahí la tenemos, ¿vale? Fijaros que gestión, que prácticamente es un 1-2 porque es 20 frente a 38 de profit, ¿vale? Casi 20-40, prácticamente el doble. Quiero que veáis esto antes de poneros un caso bajista porque es muy curioso. Fijaros como aquí ya entra todo este periodo ya alcista, pero fijaros una cosa, mirar dónde empieza la línea amarilla, mirar justo dónde empieza la línea amarilla. Por eso os digo que esta estrategia no tiene absolutamente nada que ver con el supertrend normal ni con el supertrended que os presentaba el otro día. No estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, simplemente es otra estrategia diferente, ¿vale? Aquí lo que buscamos es entrar en retrocesos, como estáis viendo. Aquí es verdad que ha empezado la tendencia alcista, o bueno, por lo que estoy viendo en los máximos, más bien lateral alcista, pero da igual, no nos importa. Nosotros estamos teniendo en cuenta estos movimientos. El precio viene aquí y en el momento que se forma de color amarillo, quiere decir que aquí el indicador reconoce esta zona como una zona de soporte importante, con lo cual simplemente tenemos que fijarnos en el CCI. Vemos que estamos en una sobreventa clarísima. Esta sí es buena, esta sobreventa, fijaros. Y después la siguiente vela, fijaros que es una vela envolvente, además, una vela alcista envolvente, con lo cual el patrón está genial. Y la vela de reversión es una vela martillo. Os voy a quitar el circulito ese que he dibujado. Fijaros bien, me voy a acercar para que lo veáis bien. Fijaros el patrón de la vela, es un martillo. Un martillo es un patrón de reversión, al igual que también podría ser una vela doji como esta, ¿vale? Bueno, esta es una vela doji con demasiado cuerpo para ser una vela doji, pero podría ser también un patrón de reversión. Y aparte de eso tenemos el CCI, como os comento, por debajo del nivel 70, bastante por debajo, de hecho, porque ha llegado al nivel menos 185, y la siguiente vela es la que nos confirma ya la entrada. ¿Por qué? Porque fijaros que vela envolvente, con lo cual nosotros ya a vela cerrada, sabéis, aquí este es el punto, ¿vale? Sin hacer trampa, aquí sería nuestro punto de entrada. Genial, vamos a tener en cuenta justamente esta zona sin tener en cuenta la mecha, porque si no se nos iría muy lejos ya el stop loss, así que ahí nos apartamos un poco y fuera. Y hacemos lo mismo de antes, ¿vale? No sabemos, como os digo, no sabemos el futuro, pero sí sabemos el pasado. Y aquí tenemos varias zonas. Por una parte tenemos esta zonita, que si os fijáis, primero actuó de soporte, con lo cual en un futuro es fácil que actúe de resistencia, y después también tenemos
esta otra zona, incluso tenemos esta otra zona de aquí. Se podría decir que tenemos un take profit 1, un take profit 2, que también lo alcanzamos, y este take profit 3, este ya huele a manipulación desde lejos, porque fijaros que si llevamos todo el tiempo, todo el rato con un nivel y de repente tenemos el típico movimiento en V, pues es una manipulación, ¿vale? Así que mucho cuidado con esos movimientos y que no entres en FOMO con ellos. De hecho, ya veis que si dejásemos la operación abierta, en este caso también se cumpliría, ¿vale? Vamos a llevar todas las zonas a su punto de muerte o de finalización. Ahí lo tendríamos. Vale, veis que cualquiera de los take profit que nos hemos marcado, todos cumplirían su objetivo y saldríamos en profit. Ahora que claro, ahí también entra la gestión de riesgo de cada uno, la gestión de capital, las emociones, porque no todo el mundo está preparado para estar con una operación como es este caso. Pues os comento, desde el martes 11 a las 8:30 de la tarde hasta el miércoles a las 9 de la mañana, ¿vale? Eso ya no es una operación scalping, ¿vale? Ahora, en el primer take profit, en el que yo me he marcado aquí, pues la operación iría de 8:45 a 10 de la noche. La operación no llegaría ni a las 2 horas, así que por eso os digo que depende mucho de vuestra manera de gestionar el capital. Podéis alargar más las operaciones o buscar unos puntos de la estructura más cercanos, o ya si reducimos el zoom podemos incluso buscar puntos más alejados. Fijaros aquí, esta estructura es la que veríamos por ejemplo en un gráfico de 4 horas sin forzar y sin tener que salirnos. Hacemos así y aquí vemos que tenemos un máximo y otro máximo. ¿Se cumple la estructura? Por supuesto que se cumple, pero esta operación por ejemplo ya iría del lunes 10 a las 10:15 de la noche para finalizar el miércoles 12 a las 3 de la tarde. Vuelvo a repetir, dependiendo de la gestión de cada persona y del tiempo que quiera estar expuesto a mercado, pues actúa de una manera o de otra. Yo en mi lugar, o en mi caso, ya lo he contado muchas veces, me gusta irme a la cama con todas las operaciones cerradas. Pero bueno, hombre, otra cosa es que después vaya a estar en la cama viendo una película con el teléfono, entonces no me importa que me den las 4 de la madrugada y tener operaciones abiertas, pero siempre y cuando yo vaya a estar despierto y alerta para poder cerrar en cualquier momento. A eso me refiero, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora una operación bajista, porque esto es muy interesante, ya os digo, porque de hecho este área, aunque me marque bajista, fijaros que aquí estamos en rango. Mirar, si marcamos aquí un área de resistencia y un área de soporte si queréis, vemos que es un rango y sin embargo me lo marca de color rojo. Pero es que esta estrategia no es como el super trend como os comentaba antes, ¿vale? Aquí entramos en este periodo, por llamarlo bajista entre comillas, pero fijaros que cuando aparece esta línea amarilla, fijaros dónde es ya a medio camino, ¿no? Vamos a poner el zoom y aquí es donde tenemos ya que prestar atención. Vemos aquí un patrón de martillo invertido, que ese es un patrón yo creo que de los más certeros a la hora de buscar una reversión de alcista a bajista. Por el contrario, si nos vamos al CCI vemos que también cumple a la perfección, ya que estamos por encima del nivel 70. Sí es verdad que esta vela es roja cuando debería ser verde y la siguiente vela es verde cuando debería ser roja, pero no importa, como os comento, estamos en un nivel de soporte, lo ha detectado de forma automática el Super Trend Plus, con lo cual esta es una zona, ya no digo el punto exacto, pero esta es la zona donde tenemos que pensar en entrar en short. Aquí tenemos que actuar con psicología. Si tenemos este patrón martillo, no vamos a entrar aquí, vamos a esperar a que la siguiente vela se desarrolle y después sí, que va a nuestra contra, pero en realidad va a nuestro favor, porque va a hacer que tomemos una mejor posición. Con lo cual, si seguimos la misma metodología que seguíamos hasta ahora, y es esperar a la siguiente vela al cierre, este sería nuestro punto de entrada. Genial, aquí vamos a ver cuáles son nuestros máximos. Tenemos esta zona de aquí, es la más interesante, concretamente por este punto, ¿vale? Porque estos puntos no son relevantes en este caso porque es el mismo punto de entrada, pero el máximo anterior es este, y además coincide perfectamente con esta zona donde el precio actuó también de soporte, así que genial. Nuestro stop loss ya lo tenemos controlado, nos apartamos un poco como siempre, ya sabéis. Toma de ganancias, ya lo veis, si vamos buscando en este caso el mínimo anterior, también tendríamos ajustado ya nuestro take profit. Yo en mi caso ya sabéis que es mi manera de gestionar el riesgo, que después el precio baja más o sube más o que haga lo que quiera, pero como os comentaba antes, depende mucho del perfil de cada persona. Y como estos casos que os he mostrado, si nos vamos gráfica atrás, podemos ver muchos. Aquí
aquí tenemos también otro área de color rojo y vemos que justamente cuando llega la vela a un punto donde detecta una resistencia, en este caso veis que hay un rechazo y una posible oportunidad, aunque sea para rascar un poquito, ¿vale? Aquí lo importante no es solo saber cuándo entrar, sino saber cuándo salir, ¿vale? Porque nosotros si entramos aquí no podemos hacer aquí un short y venga, hay que saber dónde salir. Y si sabemos que tenemos esta zonita aquí, ¿vale? Que primero nos actuó de resistencia, pues lo normal es que en un futuro nos actúe de soporte, como ha pasado aquí. Seguimos dándole un poco atrás a la pantalla para que simplemente para que veáis cómo se comporta el indicador, ¿vale? Aquí tenemos también otra, esta sería buenísima, buenísima, de hecho. Mirar cómo aquí el precio baja, detecta este soporte, nos vamos al CCI, vemos que estamos en una clara sobreventa, tenemos aquí un martillo invertido, después una vela que prácticamente envuelve a la anterior, con lo cual entraríamos y mirar toda la toma de ganancias, Como os digo, el repintado lo podemos mirar aquí de nuevo si queréis. Vamos a poner aquí el reproductor por barras de nuevo para que veáis que no hay ningún tipo de repintado. Vamos a darle al play, tiene que aparecer ahora, ahí lo tenemos, Fijaros cómo esta vela ha rechazado, aparece aquí el color amarillo, seguimos dándole y como veis el color amarillo sigue estando donde está, ni desaparece y aparece, ni tiene ningún tipo de repintado, ¿de acuerdo? Y nada, hasta aquí amigos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. También espero que estéis llevando bien este mes de julio con las olas de calor que están viniendo, aunque aquí en Asturias tengo que decir que no me puedo quejar, no me puedo quejar porque las olas de calor se están llevando bastante bien, excepto ayer y hoy, que hoy sí que aprieta, pero los demás días la verdad que los he llevado muchísimo mejor. Si os ha gustado el contenido, dejarle un like y un comentario amigos, ya sabéis que eso es lo que ayuda al algoritmo a que estos vídeos puedan llegar a más personas. Es la mayor forma de agradecimiento que podéis tener conmigo si es que el contenido es de valor para vosotros. Ya dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y también dentro del grupo de Telegram. Recordad, un saludo a todos amigos, chao.